Esdras. Y recordemos que Esdras en el versículo 10 dice, primero, que había preparado su corazón. Segundo, para inquirir la ley de Jehová. Primero es el corazón, luego escudriñar, luego el estudio, y el tercer propósito era cumplirla y con la finalidad de enseñar los estatutos y decretos del Señor. Y en esta noche pues corresponde el quinto sermón y es el orden divino, hermanos. Así que este orden es el camino normal que todo creyente debe seguir si quiere vivir una vida realmente con Dios, hermanos. Dios obra bajo un orden espiritual inquebrantable. Preparación primero, segundo, búsqueda, tercero, obediencia y luego la enseñanza. Cuando ese orden se rompe, suceden muchas cosas que a la final, hermanos, producen en la persona es una religiosidad y no verdaderamente una vida en el creyente. Y ese es uno de los mayores problemas en nuestro tiempo. No es la falta de actividad espiritual, sino es la falta de un orden espiritual. No hay ese orden en nuestras vidas. Y muchas veces queremos resultados en nuestra vida, pero no estamos dispuestos al proceso, no estamos dispuestos al orden, no estamos dispuestos a la obediencia, y muchas veces sí queremos como transmitir o enseñar, pero nunca se podrá, hermanos, si nosotros quebrantamos ese orden divino. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33 nos recuerda, si quiere vamos a Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios 14:33. Y allí nos dice en Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que Dios es un Dios que ama el orden, hermanos. Cuando miramos la palabra de Dios, Dios dice que toda la creación estaba desordenada. Dice que no había separación entre la luz, ni las tinieblas, ni lo seco, ni lo líquido, hermanos. Así que ni las aguas. Así que el Señor hizo un orden y una separación. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Dios tiene un orden, hermanos. Así que esta enseñanza es bien importante. No fue escrito como un modelo de vida espiritual, hermanos. Eso es lo que cada creyente debe hacer y debe seguir. Porque todos los creyentes necesitamos un corazón preparado. Todos necesitamos buscar a Dios. Todos necesitamos obedecer. Y todos necesitamos reflejar a Cristo. Cristo es lo que, en fin, o como sustancia que vemos del versículo, porque Él preparó su corazón. Esdras preparó su corazón. Usted y yo necesitamos, hermanos, preparar nuestro corazón cada día. Necesitamos buscar a Dios. Esdras buscó a Dios. Esdras buscó su ley, su palabra. Esdras necesitó obedecer y finalmente Esdras enseñar, o sea, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y esto no es solamente para unos pocos, es para todos los que dicen seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que este versículo, Dios nos revela un patrón, hermanos, eterno. Preparó, dice que preparó, inquirió en la ley, cumplió y enseñó. Y ese es el orden divino. Y es el orden por el cual todos nosotros debemos fijarnos primero. Muchas veces nos preocupamos más por el conocimiento. Claro, el conocimiento es importante, pero nos olvidamos de lo más importante y es el orden. Y es que debemos preparar nuestro corazón. Ahora, para recibir la palabra, nosotros tenemos que vaciar el corazón. Yo ya les compartí de todas las cosas que nos roba el tiempo, que nos hace perder el tiempo, hermanos, todo lo que no edifica. La Escritura me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene porque no todo edifica. Y nosotros tenemos que vaciar el corazón de todo lo que no nos edifica. Y ese es el preparar, disponernos totalmente. Ahora, con el deseo de estudiar, de que esa palabra, vaciar el corazón para que esa palabra more en abundancia en nuestras vidas y con el propósito de pedir al Señor que nos dé el poder de vivir, hermanos, y luego sí, ser instrumentos para enseñar. Y nuestro encabezado, entonces, es el orden de Dios, no se negocia
Y segundo, el gran error, invertir el orden de Dios. Tercero, el orden divino. Y por cuarto, el orden en Cristo. Y vamos al desarrollo de nuestro primer punto, y es: el orden de Dios no se negocia, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Mateo 7, el Sermón del Monte, 24 y 25. Y tenemos aquí este versículo que lo hemos citado mucho en estas últimas 2 semanas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra dice: el que oye, primero el que oye y luego el que hace. Mire el orden, hermanos. Dice pues: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Así que no basta oír, hay que hacer, y eso produce firmeza. Cuando nosotros oímos y hacemos, trae firmeza, trae estabilidad a nuestra vida. Pero cuando se rompe, hermanos, ese orden, entonces hay consecuencias que nosotros no podemos negar, y vemos el final de aquel hombre que oyó pero no hizo. Así que Dios tiene un orden que Él no va a negociar. Ese orden no se va a cambiar, hermanos. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra, debemos acercarnos en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestro corazón a entender, a guardar, a atesorar, que leemos con la intención de aprender, pero también de vivir, de obedecerla, y que podamos a través de esa obediencia ser luz y testimonio, ser sal de la tierra, luz del mundo, y poder comunicarlos a otros, no solamente en cuanto a la sabiduría, sino también el testimonio. Así que, hermanos, Dios no va a cambiar ese orden. Tengamos siempre presente, Dios no va a cambiar ese orden. Primero, el corazón, internamente, disponer el corazón. Segundo, ir a la palabra, inquirir, estudiarla, buscarla cada día. Tercero, con la intención de vivir, de obedecerla. Y cuarto, con la intención de enseñarla. Ahora, miremos que hay un error al intentar invertir el orden, hermanos. Y dice la Escritura en Romanos 2:21, Romanos 2:21. Y allí nos dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se de hurtar y hurtas. Así que, hermanos, enseñar sin la intención de obedecer es supremamente terrible, es invertir el orden. Fíjense una cosa, él está diciendo: tú enseñas, pero no te enseñas a sí mismo. ¿Qué está sucediendo aquí? Que hay un orden invertido. Así que nosotros no podemos saltearlo ni violarlo. Nosotros debemos ser consecuentes con ese orden divino. Primero interno, primero es el corazón antes que todas las cosas. Y ya lo vimos que lo primero que Dios va a mirar y examinar en la vida de un ser humano es que es su corazón. Así que esto nos señala cuál es el orden divino para un crecimiento espiritual, para una edificación en nuestras vidas. Y esto nos ayuda para poder mirar y examinarnos y ser confrontados si realmente nosotros, hermanos, estamos creciendo, estamos avanzando, y nos ayuda a mirar entonces por qué no avanzamos, si estamos quebrantando el orden divino, y debemos mirar en ello, hermanos. Así que dice: tú vas a enseñar, pero no te has enseñado a ti. Así que lo primero es que podamos mirar nuestro corazón. Así que podemos intentar obedecer superficialmente, hermanos, pero sin profundidad, así que será algo muy superficial. Y Dios no quiere en nuestras vidas nada superficial. Podemos buscar sin preparar el corazón. Puede ser que tú vayas a la palabra a buscar, pero no has preparado tu corazón.
Y invertir ese orden es imposible que podamos ver un resultado y que podamos tener edificación en nuestra vida. Así que esta enseñanza nos ayuda porque nos confronta, nos pone el espejo de la ley de Dios, de la palabra, en nuestro rostro, en nuestra vida espiritual, para que podamos mirar, evaluar, examinar. De lo contrario, si estamos invirtiendo el orden, pues esto nos ayuda para hablarle al Señor y pedirle que nos ayude cada día a ser como Él manda. ¿Cuáles las consecuencias de invertir el orden, hermanos? Pues cuando uno invierte el orden, hermanos, quiere bendición, pero la quiere sin obediencia. Queremos crecer, queremos vivir, queremos progresar, queremos ser fructíferos, pero si no hay obediencia, no puede haber bendición. La gente quiere paz, queremos fortaleza espiritual, pero hay tiempo de comunión, como nos enseñó el Señor el martes, acerca no hay intimidad, no hay relación filial con Dios. No hay que entramos a nuestro secreto, a nuestra intimidad con el Señor y nos rendimos delante de Él. Así que muchas veces queremos paz, pero sin buscar a Dios. Queremos crecer, hermanos. ¿Quién no quiere crecer? Pero no hay disciplina. Y si no hay disciplina en nuestra vida, hermanos, pues es imposible. Eso es imposible. Las disciplinas, lógicamente, no se desarrollan o no se forman de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla con el tiempo. Vamos estudiando, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestro corazón a vivirla, a cumplirla con la intención de también ser instrumentos en sus manos. Queremos dirección, pero no leemos la palabra de Dios, o sea que estamos violando el orden del Señor. Y todo eso implica violar el orden, hermanos. Queremos victoria, pero no queremos apartarnos del pecado. No queremos dejar las cosas de este mundo. Así que queremos muchas cosas en nuestra vida y no vemos los resultados. ¿Por qué no vemos los resultados? Porque nosotros estamos invalidando la palabra. Nosotros no estamos siguiendo un orden divino para ello. El Señor dijo cuando estaba cerrando la exposición del Sermón del Monte, Él dijo y los llamó y los desafió a tomar decisiones. Y Él le dijo, miren, el que oye y hace es este que edificó la casa ¿sobre qué? Sobre su roca. Él pudo ver entonces, hermanos, la bendición sobre su vida. Él pudo ver la formación de su vida, la madurez y el peso, la fortaleza espiritual. Porque Dios bendice el orden espiritual. Dios no va a bendecir un desorden espiritual, hermanos. Y muchos caen, hermanos, no por falta de conocimiento, sino por falta de orden. Hay conocimiento, pero no hay orden. Así que la vida se convierte, hermanos, simplemente en una apariencia. Y nosotros debemos ser confrontados todos los días, hermanos, y pedirle al Señor. Siempre nuestro corazón tiende a la idolatría, hermanos. Siempre. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Miren el Sermón del Monte, nos está confrontando. Y todas estas enseñanzas son intencionales. O sea, trato de buscar las enseñanzas que nos compaginen y nos complementen. Después de esta vendrá otra enseñanza y luego vamos a mirar la mortificación del pecado. Porque necesitamos, hermanos, cada día afirmarnos en el Señor, afirmarnos en su palabra. Cada día prepararnos para el encuentro con el Señor. No solamente es porque Él prometió venir por segunda vez por su iglesia, sino también porque nosotros estamos aquí, somos como una neblina, hoy estamos y mañana no estamos. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de prepararse cada día. Así que Dios nos ayude cada día, hermanos, para no invertir el orden divino. Para que entendamos cuál es el orden divino. Primero, preparo mi corazón, me dispongo. Segundo, inquiero, busco, estudio la palabra con intención. Tercero, porque deseo vivirla, aplicarla a mi vida. Y cuarto, porque el deseo también es comunicarla, enseñar, transmitir, hermanos. Así que esto nos ayuda porque nos ayuda a mirar si de pronto hay una apariencia en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:5 dice la palabra.
hablando el apóstol Pablo y comunicando cuál será el carácter del hombre en los postreros tiempos. Y él dice de esta manera: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella esto se evita. Hermanos, nosotros tenemos que evaluarnos, examinarnos, confrontarnos y decirle al Señor: Señor, examíname, mírame, conóceme, pruébeme, hermano. Y esto debe ser parte de nuestra oración todos los días. Debo estarle pidiendo al Señor que me mire, me examine, porque la tendencia nuestra es la hipocresía, hermanos. Amar a Dios de labios, pero no de sinceridad. Así que puede haber una apariencia, y el apóstol dice, y muchos van a tener apariencia de piedad, apariencia de fieles, de creyentes, pero niegan la eficacia de ella. Así que este orden me ayuda, hermanos, en mi comprensión, pero también me desafía. Y esto nos ayuda a cambiar nuestra oración también, en la manera como le oramos al Señor. Dios nos ayude cada día. Mateo capítulo 23, versículo 27. Que ya estuvimos allí. Mateo 23, 27. Y él le dijo, y él desafió y confrontó a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Dice que el Señor entonces confrontó la doble vida. Y el Señor no dejó esta palabra solamente porque Él estaba confrontando a esos fariseos y esos escribas, sino ¿por qué? Porque la inclinación del corazón siempre es esa. Así que no solamente fue para confrontarlos a ellos, sino para mirar a nuestras vidas, hermanos. Porque estas son las consecuencias de no seguir el orden divino. Fariseos y escribas, ¿qué pasaba con ellos? Ellos decían de labios que amaban a Dios, pero su corazón estaba totalmente lejos del Señor. O sea, ellos tenían conocimiento, una sabiduría, pero no había fruto en sus vidas. Y esto es lo que hace entonces, confrontarnos. Confronta nuestra realidad, confronta nuestra vida, nos confronta para evaluar si realmente hay una piedad en nosotros. Ahora, las consecuencias de no seguir este orden divino también conllevan a una falsa firmeza, hermanos. ¿Qué pasó con el hombre que edificó sobre la arena? Él creía que estaba haciendo bien su construcción. ¿Pero qué había allí? Había una falsa firmeza. Él creía que lo estaba haciendo bien, pero su fundamento no resistió. Así que puede suceder, hermanos. Así que la palabra es confrontativa para que nos evaluemos y nos examinemos si de pronto haya una falsa firmeza en nuestra vida. Porque ¿a dónde lleva la falsa firmeza? ¿A dónde llevó la falsa firmeza de este hombre que edificó sobre la arena? ¿A dónde lo llevó? A la ruina espiritual, a la desgracia. Así que el Señor dice en su palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Este hombre creyó que su casa estaba bien edificada, pero no soportó la prueba, no soportó el rigor. Así que, hermanos, cuando nosotros nos salteamos el orden de Dios, nuestra vida espiritual no va a poder soportar el fuego de prueba. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y vamos a nuestro tercer encabezado. El orden divino. Bien, hermanos, regresemos a Esdras y miremos el orden. Yo quiero que les quede bien claro a ustedes y que este Esdras 7:10 se lo graben de memoria, esté escrito en la tabla de su corazón, en su mente. Hermanos, ¿qué fue lo que se propuso Esdras? ¿Qué es lo que hubo en él? Debemos ser imitadores de aquellos que conforme a la fe se condujeron. Y entonces dice verso 10, porque Esdras había ¿qué? Preparado ¿qué? Su corazón.
Y lo que vemos aquí, hermanos, primero es que hay una actitud interna. Dice una cosa, antes que la acción, antes que escudriñar, inquirir, hay una actitud interna. ¿Cuál es? La del corazón. Así que, hermanos, todo comienza dentro, no por fuera, no por la palabra, sino que todo comienza en la disposición. Hermanos, la disposición precede a la dirección. La disposición precede a la deseo de inquirir. La disposición precede a la obediencia. La disposición precede también a la enseñanza. Y hoy en día mucha gente quiere enseñar sin preparar su corazón. Quiere conocer al Señor sin preparar su corazón. Si el corazón no está dispuesto, hermanos, la mente menos. La mente se estará siempre dispersa y lo único que saldrá de la boca es ruido nomás. En el Salmo 51:10, ¿qué dice el salmista? Crea, oh Dios, en mí un corazón ¿qué? Limpio. El rey David le pide al Señor un corazón limpio. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Crea, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. David le pedía al Señor un corazón limpio. Y vamos a ir al Salmo 139, que yo se lo comparto cada rato y sobre todo cuando celebramos Santa Cena en algunas oportunidades. Salmo 139. Versículo 23 y 24. Pero déjeme decirle primero, ¿quién escribió este salmo? Este salmo lo escribió David, un hombre que pecó contra Dios grandemente, como todos hemos pecado contra Dios. Pero este rey, David, él trató de ocultar su pecado. Y él creía que estaba muy bien, no había problema. Hasta que fue confrontado por Natán. Y David creía que no había pasado nada con su pecado en el caso de Betsabé. Y pasaba el tiempo, pero Dios no es como nosotros. Dios no olvida. Dios no oculta. Dios saca a la luz todas las cosas y David fue confrontado por su maldad. Ahora, lo que vemos aquí es que David ya no se fía de sí mismo. David ya no se fía de su propia prudencia, sino que reconoce a Dios en todos sus caminos. Ahora bien, dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Hermanos, es lo que yo le digo. Esto debe ser parte de nuestra oración todos los días. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino ¿qué? Recto. Ahora David ya no se fía de sí mismo, sino que David va a Dios y expone su corazón delante de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Exponer nuestro corazón delante de Dios. Venir delante de Él, hermanos. Exponiendo nuestro corazón. Y diciéndole al Señor, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Prueba mis pensamientos, mi corazón. Examíname, Señor.
Tú que ves en lo profundo, tú que conoces el corazón, las intenciones. Eso se llama preparar cada día nuestro corazón, hermanos. No fiarnos en nosotros mismos. Así que lo que hace Esdras es que prepara ¿qué? Su corazón. Así que si hay un corazón dispuesto, la mente estará dispuesta, porque nos habla del corazón y de los pensamientos. Preparamos el corazón, nuestros pensamientos, hermanos, porque si no preparamos el corazón, la mente estará dispersa. Ahora, dice que el orden, siguiendo el orden de Esdras, no solamente dispuso, preparó su corazón, sino que también, ¿para qué? Para inquirir la palabra, hermanos. Así que, antes de enseñarla, él se propuso ¿qué? Buscarla, hermanos. Llenar la mente y el corazón de la verdad, de la palabra. Prepara el corazón y ese corazón preparado luego está dispuesto ¿para qué? Para recibir la palabra. ¿Qué nos dice la Escritura de la semilla, hermanos, cuando el Señor nos dio la parábola de la buena semilla? ¿Dónde cayó la buena semilla? ¿En la buena qué? Tierra. En un corazón dispuesto para el Señor. En un corazón dispuesto para el Señor cayó la buena semilla. Y usted puede ver que los demás otros corazones estuvieron endurecidos, totalmente alejados. Ninguno dispuesto y rendido, hermanos. Pero nos muestra esta parábola que aquella buena tierra, ese corazón dispuesto, allanado y preparado, fue donde cayó la semilla y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y con perseverancia. Ahora bien, inquirir, hermanos, yo les compartí que la palabra hebrea implica estudiar con diligencia, cavar, discernir, preguntar. Significa que Esdras no fue un lector superficial. No lo fue. Hermanos, en nuestra lectura, que tenemos nuestro devocional, la lectura de la palabra de Dios en un año, yo trato de darles a ustedes el punto central de lo que vamos a ver, y es una pequeña ayuda para enfocarlos en la lectura. Porque se trata de inquirir, se trata de aprender a conocer a Dios, hermanos, conocer su palabra con intención de guardarla, hermanos. Así que inquirir la palabra requiere tiempo. Requiere dependencia del Espíritu, hermanos. Dice el Salmo 1, versículo 2, que en su ley medita ¿qué? De día y ¿qué? Y de noche. Hermanos, inquirir la palabra de Dios, meditar en ella, implica tiempo, dedicación, esfuerzo de día y de noche. Miren, nuestro gran problema es que queremos ver tantos resultados en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Esa es la verdad, hermanos. Pero la Escritura dice que el que ama la ley de Dios medita en ella de día y de noche. Así que debemos inquirir la palabra, debemos aprenderla. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a amar su ley, amar su verdad, amar su palabra y que nos ayude a despojarnos de todo lo que nos impida pasar tiempo delante del Señor meditando, leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Yo en mi caso personal estoy comprometido con ustedes. Ustedes están viendo los cultos de oración, las series, en los jueves, las series que tenemos. Ustedes están viendo el domingo, hermanos, doctrina en la mañana, la escuela bíblica, y luego el culto, el que estamos en el Sermón del Monte. Y toda es expositiva, toda tiene una intencionalidad del crecimiento, el desarrollo, la madurez, la confrontación, la edificación y la preparación de la iglesia. Para que no seamos creyentes tibios, sino verdaderos creyentes, hermanos. Así que estudiar la palabra. La palabra de Dios dice, compra la sabiduría y no la vendas. Cuando dice compra la sabiduría, hermanos, significa que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio.
Hermanos, ¿está dispuesto a pagar el precio para inquirir en la palabra de Dios, para dedicarle tiempo a la palabra, hermanos, para crecer y edificar y ver verdaderamente progreso en tu vida espiritual? Hay que pagar un precio. Ahora, siguiendo el orden divino, dice la Escritura que Esdras no solamente preparó su corazón, se dispuso, inquirió en la ley, sino que también el propósito era cumplir la palabra, aplicarla a su vida, hermanos. Así que lo que vemos es que él quería cumplirla, o sea, obediencia antes que enseñanza. Obediencia antes que enseñanza. Hermanos, la Escritura nos dice en Proverbios 14:6, busquemos 14:6 de Proverbios. Y quiero que meditemos en estos dos versículos, Proverbios, y luego vamos a Juan. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Escucha bien. El hombre entendido, la sabiduría no le es gravosa, no le es una carga. Así que Esdras quería cumplir la palabra. Y el obedecer la palabra para nosotros no debe ser una carga. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos por obligación, sino que cada uno vive en respuesta a la gracia del Señor. Nosotros, ningún creyente redimido obedece para ser salvo. Él obedece porque ha sido ¿qué? Salvo. Es su respuesta al amor de Cristo. Primera de Juan 5:3. Dice la palabra en Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Y allí nos dice la Escritura, pues este es el amor a Dios, escuche, que guardemos sus mandamientos. O sea, cuando decimos que amamos a Dios, significa que nosotros estamos siendo obedientes. Ahora recuerden que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley y estamos en el orden. ¿Para qué? Para cumplirla. Obediencia antes que enseñanza. Ahora nos está diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. Está diciendo, pues cuanto la obediencia viene de un profundo amor, hermanos, obedecemos por el amor que le tenemos al Señor, porque Él nos amó primero. El obedecer, el guardar la palabra no va a ser una carga pesada para nosotros. Él está diciendo, sus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada. Porque en nosotros debía haber el deseo profundo cada día en respuesta a ese amor sacrificial, en respuesta a esta salvación tan grande, en respuesta a ese sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, en respuesta a esa justificación de Cristo por nosotros, en respuesta de esa adopción que nos hizo a nosotros, en respuesta de ese sello del Espíritu Santo, en respuesta de la gracia divina, es el amor. Y el obedecer entonces es nuestra respuesta. Y el obedecer su palabra no debe ser una carga, no debe ser algo pesado para ninguno de nosotros. Así que Esdras prepara su corazón, está dispuesto, inquiere la palabra, escudriña, la busca, se edifica, se nutre del conocimiento con el deseo de ¿qué? De cumplirla. Y para él no es una carga porque viene de un corazón preparado, allanado para ello. Hermanos,
que es bien importante. Así que, como nos decía Proverbios, para el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y para nosotros el guardar su palabra no debe ser una carga, una imposición, algo duro, difícil. No debe ser esto, hermanos. Y cuarto, el orden, siguiendo el orden de Esdras, el orden divino, dice que él dispuso su corazón para guardar la ley, para inquirir la ley, para guardarla, o sea, aplicarla, cumplirla. Y cuarto, para enseñarla, hermanos. Así que, hermanos, antes de hablar, Esdras tenía fruto. Esdras tenía fruto, hermanos. Así que Esdras no predica para ser escuchado, ni ninguna de estas motivaciones. Él predicó porque ya había sido transformado, hermanos. Y eso debe ser, hermanos, sobre todo, hermanos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, muchas veces les predicamos, le mostramos la palabra, pero nosotros enseñamos quizá algo que no vivimos. ¿Y cómo queremos que Dios responda? ¿Cómo queremos? Cuando estamos violando el orden divino. Y Dios es un Dios de orden. No vamos a ver ningún beneficio, ninguna ayuda y respuesta divina a nuestro favor, hermanos. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica, hermanos, es un eco de nuestra vida que ya vivimos. Es un eco, hermanos. Mateo 28. Mateo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos habían sido edificados, ellos habían sido enseñados, ellos habían sido instruidos y edificados en la palabra. Ahora el mandato del Señor es que hagan los discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ¿qué? ¿Cuál es el final entonces cuando hemos sido primero preparado el corazón, instruidos en la ley, obedientes a la ley, obedientes al mandato? Nos convertimos en instrumentos de Dios para aplicarla, para vivirla, hermanos, para enseñar la palabra. El Señor Jesucristo dice: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué significa eso, Dios? Que nosotros vamos a ser el ejemplo para el mundo de aquellos que han preparado su corazón, de aquellos que han meditado en la ley de Dios, de aquellos que guardan la palabra y pueden comunicar el mensaje. A sus discípulos estuvo 3 años con ellos, los guió, los enseñó, los instruyó, luego los llenó del Espíritu Santo y les dijo: ahora sí, vayan y prediquen, porque ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando a Daniel trataron de buscarle su caída, no hallaron cómo, hermanos, porque era como irreprensible. José, en un mundo caído en Egipto, fue irreprensible. Hermanos, y este es entonces ese flujo de Dios, o sea, el orden de Dios. Primero interior, luego el conocimiento, la mente. Interior, la mente, el conocimiento, luego vida, práctica, hermanos, y después de la práctica, ¿qué? La influencia. La influencia. Por eso el Señor le dijo, cuando el sermón del monte, usted ve las bienaventuranzas, y luego le dice: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Significa, ustedes son los que van a influenciar al mundo, a la humanidad. Pero la pregunta confrontativa es: ¿nosotros estamos influenciando el mundo o el mundo nos está influenciando a nosotros?
Esa es la pregunta, hermanos. Interiormente, ¿estoy preparándome, hermanos? ¿Mi mente se está saturando? ¿Estoy aplicando a mi vida la enseñanza para poder ser influencia a los demás, hermanos? Ahora miremos el orden de Cristo como nuestro último punto. Hechos 1:1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Miremos el orden de Cristo. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y qué? ¿Qué hizo Jesús primero? Hermanos, ¿vida o influencia? ¿Qué fue primero? Vida. Primero fue la práctica, Él hace. Él hace. ¿Y luego qué? Enseña. Y ese es el orden de Dios. Lógico, Cristo se había dispuesto para venir a hacer la voluntad del Padre, eso lo sabemos. Pero lo que nos habla aquí Lucas es que hablaba acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ese es el orden divino de todas las cosas. Disponer nuestro corazón, traer la ley y conocimiento, hermanos, llenarnos de ese conocimiento, aplicarla, hacerla y luego ¿qué? Enseñarla. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el orden de Cristo. Hacer, luego ¿qué? Luego enseñar. Pero antes de hacer, ¿qué hay? El estudio. Y antes de llenar nuestras mentes, ¿está qué? Lo interno, el corazón. Así que en este estado involucramos entonces, hermanos, involucramos nuestra mente, nuestro interior, nuestro corazón, nuestro interior, involucramos la mente, la vida, hermanos, para hacer influencia. Juan 13:15. Juan 13:15. Jesús dice allí, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Él está diciendo, yo les di ejemplo. O sea, yo he hecho, dice el Señor, ¿cierto? Yo di ejemplo. O sea, el Señor Jesucristo, a través de su testimonio de hacer y de enseñar, hermanos, Él dio el ejemplo. Así que Él influenció a sus discípulos. Sus discípulos fueron influenciados por el testimonio de Jesús, por la vida de Jesús. Y es lo que nosotros debemos apuntar cada día, hermanos. Porque necesitamos ser verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra. Necesitamos influenciar y comenzar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, los que nos conocen. Ahora, eso es una tarea, hermanos, es algo que cada día debe crecer y perfeccionarse en nuestras vidas. Pero nosotros debemos vivir con esa mentalidad siempre. Cuando venimos a un servicio, venimos con el corazón dispuesto, hermanos, y orándole al Señor, Señor, ayúdame, habla mi vida. Señor, deseo que tú hables a mi vida, a mi corazón, y me des el poder para vivir esta palabra, Señor, y que pueda influenciar. Pero debe haber esa disposición en nosotros, hermanos. Porque la meta final es la gloria de Cristo. Cuando nosotros obedecemos,
Llevamos fruto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14? Dice, para que llevéis mucho fruto, hermanos, porque en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuál es la meta final de preparar el corazón, de inquirir en la ley de Dios, hermanos, de vivir la palabra de Dios y también, hermanos, de comunicarla, de expresarla, de vivirla, de ser la luz, el testimonio? ¿Cuál es la meta final? ¿La gloria de quién? De Dios. Nosotros fuimos hechos para la gloria y alabanza del Señor. Usted y yo tenemos una responsabilidad, vivir para la gloria de Dios. Cada día yo debo buscar que el Señor sea glorificado en mi vida y en los que me ven, en los que me escuchan. Debemos hacerlo. Si realmente vivimos para la gloria del Señor. Así que, hermanos, ejemplo os he dado, dice el Señor. Ejemplo os he dado. Jesucristo hacía todo lo que le agradaba al Padre. Juan 8:29, ahí mismo, en capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesucristo se complació en vivir, en obedecer la palabra del Padre. Para él no era gravoso, como nos dice Juan. Juan y los discípulos fueron influenciados y ellos pudieron ver que no era gravoso, no era una carga hacer la voluntad del Padre. Aun cuando fueron azotados, cuando fueron encarcelados y perseguidos, estaban gozosos. Hermanos, nunca fue una carga. Pablo dijo, yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, a ser atado y morir por mi Señor. Ni siquiera la muerte fue algo difícil para ellos. Pablo decía, yo quiero ser semejante aún en la muerte a Cristo. Hermanos, porque cuando se ha preparado el corazón, cuando se ha inquirido y se ha vivido, el deseo profundo es aplicarla, es influenciar. Pablo y Silas estaban en una cárcel, habían sido golpeados, estaban en el cepo, pero ellos alababan y glorificaban al Señor y los presos oían. Y allí fue salvo un hombre y su familia. ¿Te das cuenta, hermanos, que hemos sido puestos para influenciar? Ese es el orden divino, ese es el orden establecido por el Señor. Final es obedecer, hermanos, obedecer la palabra del Señor. Nosotros sabemos que Dios nunca usará el desorden, el caos, nunca. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Primero, dispones el corazón. Segundo, te dedicas al estudio. Tercero, con el objetivo de qué y la meta que de vivirla, de obedecerla y luego de enseñarla, porque la meta final de esto es la gloria del Señor. ¿Qué sucedió cuando Esdras dispuso su corazón? Y sabe una cosa, y me gustaría que ustedes leyeran todo el libro de Esdras y miren qué sucede al final, que hubo un avivamiento y un despertar por un solo hombre que dispuso su corazón a buscar a Dios. Por uno solo. Él no esperó a los demás, pero cuando lo ven, entonces los demás se motivaron. Mira, muchas veces nosotros queremos cambios en las demás personas, pero nosotros no estamos motivados delante de Dios con un corazón dispuesto, entregado, rendido y vaciarlo para llenarnos de Él, de su palabra y para ser transformados, para vivir y luego para aplicarla y para influenciar a los demás para que la gloria de Dios sea manifestada, hermanos. Siempre como que queremos es cambios por otro lado. No, hermanos. Esdras preparó su corazón y vino un despertar y un avivamiento al pueblo de Israel. Fue impresionante lo que sucedió.
Así Dios nos ayude a vivir y obedecer su palabra. Vamos a las aplicaciones. Hermanos, y estas aplicaciones las tomé como un llamado más reflexivo y desafiante. Siendo honestos, debemos mirar y examinarnos, porque la palabra es para eso. Y mirar a la luz de la Escritura en qué orden, en qué parte podemos estar fallando. Primero, puede ser que no haya un corazón no preparado. Y si hay un corazón que no se ha preparado, solamente somos superficiales. Debemos arrepentirnos y pedirle al Señor una renovación interna. Renuévame, Señor, como lo hizo David. Renuévame, Señor. Ayúdame a vaciar mi corazón de todas las cosas que no dejan que tu palabra, que no hay cabida para la palabra. Puede ser también que no hay hambre por la palabra. Falta de palabra, falta de hambre y de sed por la palabra de Dios. Y yo les compartí esa parte, ahora que días debemos orar a Dios porque nos dé hambre de su palabra, deseo de su palabra. Y por eso, hermanos, había esa carga en mí, ese deseo y esa motivación, y le oré al Señor y dije, bueno, vamos a motivarnos todos a leer la Escritura en un año, intencionalmente, para adquirir disciplina. Hay una hermana que por todas las pruebas que ha pasado no pudo desde el principio iniciar la lectura, pero luego, pasado el tiempo, me pidió, pastor, ayúdeme, y ahí va, tratando de alcanzarnos a los que vamos actualizados. Pero ve uno el esfuerzo, ve la dedicación a pesar de todo lo que ha vivido, ve que va adelante buscando y tratando de alcanzarnos y ponerse al día, hermanos. Debemos ser disciplinados. Y yo le he dicho, la disciplina no se adquiere de la noche a la mañana. Pero necesitamos pedir al Señor que nos dé hambre, volver al devocional. Puede ser también desobediencia. Porque recuerde que Él no solamente la intención de inquirir la palabra, sino de vivirla, de aplicarla, de obedecerla. Así que, si estás desobedeciendo, tenemos que dar el paso incómodo. ¿Y cuál es ese? La obediencia. Señor, estoy fallando en esto. Y fíjese que estas 4 aplicaciones, hermanos, se tratan de cada uno del orden que ya vimos. Por último, enseñanza sin vida, enseñar sin vivir. Puede ser que estemos comunicando lo que aún no hemos vivido. Y debemos entonces venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Porque estoy enseñando lo que aún no he probado ni vivido. Así que, hermanos, el desafío con esta enseñanza es que, el desafío, hermanos, como ya hemos visto, ¿qué área específica vamos a alinear esta semana, hermanos? Usted debe salir de aquí en esta noche escuchando este sermón con la intención y el deseo de vivirlo y evaluando conforme, hermanos, a las aplicaciones que hemos escuchado. Así que, ¿qué área específica vas a alinear conforme al orden de Esdras? ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál va a ser el desafío para nosotros? Ora por gracia, debemos orar al Señor por gracia para obedecerlo, por poder para obedecerle. Si necesita decirle al pastor, ayúdeme a orar por esta área, con mucho gusto,
aunque oro por ustedes. Pero me puede escribir y me puede decir, ayúdame a orar en esta área. Recuerde que Dios bendice. Hermanos, Dios bendice el orden. Y ya para terminar nuestro resumen, recuerden, preparar el corazón, buscar a Dios en su palabra, obedecer lo que Él dice, reflejarlo con tu vida. Si lo ignoramos, la vida será un desorden. Ahora, vimos qué pasa cuando se rompe el orden. Cuando se rompe el orden, hermanos, las personas buscan a Dios sin rendirse, sin rendir su corazón. Sabiendo, pero no obedeciendo. Hablando, pero no viviendo. Y entonces el resultado es una vida espiritual débil, inestable y realmente sin fruto. Así que el problema no es falta de conocimiento, hermanos. Es falta de orden espiritual. Cuando tu vida se alinea con el orden de Dios, entonces comienza a experimentar el poder de Dios, hermanos. Cuando nos alineamos al orden de Dios. Corazón, luego actuar, buscar, escudriñar, pedirle para guardar, para ser obedientes, con el propósito de enseñar también, de influenciar, para que Dios traiga gloria y Dios sea glorificado, hermanos. Así que muchas veces el problema no es falta de conocimiento, sino de orden, hermanos, en nuestra vida. Recuerden, no se olviden el orden bíblico y divino que encontramos en Esdras. Así que debemos pedirle al Señor que nos perdone, porque yo sé, hermanos, que muchas veces queremos ver resultados, pero sin esfuerzo, sin sacrificio y sin el proceso. Sin ese proceso, sin ese orden. Así que debemos pedirle al Señor que restaure nuestras vidas, que le dé orden a nuestro corazón, que nos lleve de regreso a su diseño original, a ese diseño primero el corazón, hermanos. Y si lo hacemos de todo nuestro corazón, hermanos, el poder de Dios va a fluir en nuestras vidas y vamos a ser edificados. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Hemos venido estudiando expositivamente, Señor, este orden divino de cómo buscar a Dios. Dios Santo, te ruego, Señor, que de acuerdo a la palabra que nos diste en esta noche, también nos ayude dándonos corazones quebrantados, corazones rendidos, corazones, Señor, con el deseo profundo de vaciarse para llenarse de tu palabra. Señor, hay muchas cosas que quieren ahogar la palabra, pero tu palabra dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedie para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios dice que nuestra vida cristiana es como aquel que corre en el estadio. Para ganar, se abstiene de muchas cosas para una corona corruptible. Cuanto más nosotros debemos despojarnos y abstenernos de muchas cosas en esta vida. Señor, para purificar el corazón, para vaciar el corazón, para que pueda haber hambre y sed de tu palabra, Señor. Y sea el deseo profundo de cada uno de nosotros buscar tu palabra con ansias, con deseo profundo. Perdona, Señor, toda dureza de corazón.
toda violación a tu orden divino, Señor. Perdónanos todas las veces que hemos querido enseñar sin obedecer. Ser sabios sin tener un corazón rendido verdaderamente. Perdónanos, oh Dios, por todas las veces que hemos fallado, poderoso Dios. Te rogamos por un corazón cada día que te sepa amar. En esto sabréis que me aman y que guardan mis mandamientos. Pero tus mandamientos no son gravosos. Señor, danos cada día ese corazón transformado, cambiado, con anhelo y deseo de buscarte y de vivir y de obedecer tu palabra, Señor. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores. Son las evidencias de los hijos del reino, que son luz y que son sal de la tierra y luz del mundo, que pueden influenciar a los demás, Señor. De lo contrario, simple y llanamente, será que se pisotee el Evangelio, el reino, a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar este orden. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir las vidas agradables, rectas. Ayúdanos, Señor, por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, a llevar fruto abundante delante de ti. A no amarte simplemente de labios, sino de corazón, Señor. Quita de nosotros todo aquello que es desagradable delante de ti. Y te pedimos como David te pedía. Señor, examíname y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí iniquidad y guíame en el camino eterno. Señor, míranos, conócenos, pruébanos, examínanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Y mira, Señor, y ayúdanos, por amor de tu glorioso nombre. Por amor de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Que haya un despertar, que haya un avivamiento en cada corazón, en cada vida. Y que así como Esdras se levantó, Señor, podamos cada uno de nosotros levantarnos e influenciar a nuestra familia, a este mundo, Señor. Para la gloria de tu nombre, en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos mis hermanos que están conectados. También Dios les bendiga, que tengan todos buena noche y nos vemos con la ayuda del Señor el día domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos.